Bienvenidos al Instituto de Investigaciones Jurídicas. Usted se encuentra en el aula Centenario. Por su seguridad, estas son las medidas preventivas que deberá adoptar durante su estancia, así como las acciones a realizar en caso de presentarse una contingencia. El recinto cuenta con sistema de alertamiento sísmico, sistema contra incendio como extintores, detectores de humo e hidrantes, así como botiquín de primeros auxilios. Se cuenta con 2 salidas de emergencia. El acceso principal es una y en la zona posterior se encuentra la otra. Identifique la ruta de evacuación, zonas de menor riesgo y punto de reunión. Mantenga despejados los pasillos, escaleras y salidas de emergencia del recinto. En caso de activarse la alerta sísmica, conserve la calma, permanezca en su lugar y siga las instrucciones del personal. En caso de incendio, mantenga la calma y evacúe el recinto siguiendo las instrucciones. Si requiere atención especial, indíquelo al personal del staff del evento. En caso de evacuación, diríjase al punto de reunión de manera ordenada y en silencio siguiendo la ruta de evacuación señalizada. Gracias. Nuevamente, buenos días a todas, a todos. A nombre de la doctora Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, me es grato darles la más cordial bienvenida al lanzamiento del Manual de Herramientas Jurídicas para la Atención de Mujeres en Situación de Violencia, edición 2025. Reitero también una disculpa por los inconvenientes derivados del cambio de aula con motivo de un problema técnico que enfrentamos. Sin más, quiero expresar que en el marco de la iniciativa de Cyrus Vance Center for International Justice, Access to Justice Practicum, el Centro Mexicano Pro Bono ha acompañado la supervisión del proyecto Justicia por Ellas, coordinado por la licenciada Aranza Ashley Charles Romero, y quien fue seleccionada como la egresada de Derecho para liderar por un año un proyecto de acción social. El objetivo del evento que estamos llevando a cabo es difundir entre la comunidad jurídica, personas defensoras de derechos humanos, sociedad y público en general, el contenido de la segunda edición del Manual de Herramientas Jurídicas para la Atención de Mujeres en Situación de Violencia, 2025, el cual pretende ser un punto de partida para contribuir a la capacitación y sensibilización de la comunidad jurídica en la atención, asesoría y representación en casos de violencia basada en el género. Para tal efecto, me acompaña un elenco de destacadas y comprometidas defensoras de derechos humanos, además de la coordinadora del proyecto Justicia por Ellas, del Centro Mexicano Pro Bono, la licenciada Aranza Ashley Charles Romero. Como comentaba, están también la maestra Melissa Ayala García, socia fundadora de Ayala Arcipestre y Asociadas, la doctora Rita Astrid Muciño Corro, codirectora del Círculo Feminista de Análisis Jurídico, la maestra Leslie Idalia Jiménez Ursúa, profesora de asignatura de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional, y a la distancia la maestra Georgina Vargas Vera, investigadora del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En primer lugar, me voy a permitir cederle el uso de la palabra a la licenciada Aranza Ashley Charles Romero, quien es abogada por la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional y durante su etapa universitaria formó parte del equipo representativo para la competencia interamericana de debate sobre derechos humanos. Realizó una movilidad semestral en la Universidad de Augsburg, en Alemania, enfocando sus estudios en Derecho Internacional Público. Fue seleccionada en el programa de becas para la formación académica en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra universidad y de forma paralela fungió como asistente profesor en la materia de Derechos Humanos de las Personas en situación de vulnerabilidad en la Facultad de Derecho. Ha participado como voluntaria en el equipo legal de la Comisión 123 por nosotros de FEM, así como voluntaria en Girl Up
UNAM. En 2025 fue seleccionada, como lo mencioné, a nivel regional en el programa Prácticas para el Acceso a la Justicia de la iniciativa Cyrus Vance Center for International Justice para coordinar y liderar el proyecto Justicia por Ellas, en alianza con el Centro Mexicano Pro Bono. Sin más, cabe solo ya destacar que la Aranza es la autora del manual que hoy se presenta como un recurso que busca promover el trabajo pro bono para la atención legal de mujeres en situación de violencia. Adelante, Aranza, por favor. Muchísimas gracias, doctor Orozco. En primer lugar, por el espacio que muy amablemente nos ofreció, y sobre todo quiero presentar al Centro Mexicano Pro Bono, no sin antes mencionar al Cyrus Vance Center for International Justice, especialmente Jaime Chávez Alor, y obviamente a mi queridísima Ivette Montero, fundadora del Centro Mexicano Pro Bono, que desde hace más de 10 años ha impulsado y sobre todo ha sido pionera en el trabajo pro bono. Y también agradeciendo mucho la presencia de D.L. Piper, quienes son la empresa que financió este gran proyecto, también G. Bernova, y también por la confianza, por seleccionarme en este Access to Justice Practicum, y el día de hoy estar aquí apoyándome, ya sea presencialmente o a distancia. Centro Mexicano Pro Bono es una asociación civil sin fines de lucro fundada por la maestra Ivette Montero, cuya misión es gestionar y coordinar el trabajo pro bono en México, con el objetivo de facilitar el acceso a la justicia para personas y organizaciones de la sociedad civil, así como fortalecer la cultura de la legalidad. A través de la red de despachos, áreas jurídicas de empresa y profesionales del derecho, el centro canaliza casos legales de individuos, microemprendedores y organizaciones de la sociedad civil para que sean atendidos por el músculo jurídico de abogadas y abogados de forma gratuita y con la más alta calidad. Dicha atención jurídica se brinda en diversas áreas de derecho, como laboral, fiscal, gobierno comparativo, entre otras. Además del acceso a la justicia, otro eje fundamental es la incidencia en temas de interés público. Para ello, se promueven espacios de formación, investigación, capacitación y generación de contenido como guías, manuales, podcasts que permiten contribuir a la formación de política pública y al fortalecimiento institucional de las organizaciones de la sociedad civil. Desde esta perspectiva, el centro se enfoca tanto en proyectos de impacto social como en la innovación de procesos de gestión y desarrollo de proyectos. En este panorama es que surge la iniciativa Prácticas para el Acceso a la Justicia en colaboración con The Cyrus Vance Center for International Justice y la Red Pro Bono para las Américas. El Centro Mexicano Pro Bono es la institución que impulsa esta segunda edición del manual y del programa aquí en México, cuyo objetivo es fortalecer el acceso a la justicia en América Latina y promover la participación de, como bien lo dijo el doctor Orozco, jóvenes egresados de Derecho, comprometidos con los derechos humanos y con proyectos de alto impacto social. En este panorama es que surge el proyecto Justicia por Ellas, que de la mano de Centro Mexicano Pro Bono y de la supervisión y la idea de Ivette Montero y Fernanda López, es que llegamos a el objetivo de promover que abogadas y abogados tengan la capacitación técnica legal en la atención, acompañamiento y representación legal con perspectiva de género en casos de violencia contra las mujeres. ¿Cómo se logra esto? A través del diseño de un ciclo de capacitaciones gratuitas cuya metodología se basa en los contenidos del Manual de Herramientas Jurídicas para la Atención de Mujeres en Situación de Violencia, edición 2025. En este sentido, el manual es una herramienta de capacitación disponible para abogadas y abogados diseñada para facilitar el proceso de aprendizaje en perspectiva de género y, sobre todo, como una herramienta
práctica para la aplicación de estrategias legales éticas para la asesoría, acompañamiento legal y, de ser necesario, la representación pro bono en casos de violencia contra las mujeres en situación de vulnerabilidad. Bajo este enfoque es que nace este proyecto como pilar fundamental, promover el acceso a la justicia de las mujeres, como a través de que abogadas y abogados litigantes puedan tener esta sensibilidad, esta capacidad técnica y, sobre todo, esta total idea de no revictimización a las víctimas en situación de violencia. ¿Qué se entiende por violencia contra la mujer? Es cualquier acción o conducta basada en género que causa la muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Desafortunadamente, la violencia contra las mujeres tiene altos índices de impunidad y, sobre todo, altos índices de cuántas mujeres han sufrido violencia a lo largo de su vida. En la encuesta nacional sobre la dinámica de relaciones en los hogares, 70.1% de las mujeres han sufrido al menos un incidente de violencia psicológica, física, sexual, económica o discriminación a lo largo de su vida en al menos un ámbito de su vida y ejercida por cualquier agresor. Ahora bien, ¿cómo ligamos esto con el derecho humano al acceso a la justicia? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el acceso efectivo a la justicia se tiene que resolver bajo, no dejando que las mujeres sufran discriminación estructural basada en género. También la desigualdad social y la estigmatización por parte de la sociedad. Estos tres elementos conllevan a la revictimización por parte de personas servidoras públicas, al desistimiento de las mujeres para continuar su proceso judicial y, sobre todo, como lo mencioné, altos índices de impunidad. La Comisión Interamericana también ha señalado que la falta de abogados de oficio para las víctimas es un problema, ya que muchas de las mujeres no contamos con los recursos económicos para poder acceder a la justicia o incluso la información requerida para saber si yo fui víctima de un delito, cómo puedo acudir a la justicia. ¿Me van a reparar el daño? ¿Voy a ser revictimizada? ¿Voy a tener que pagar mucho dinero para acceder a una justicia digna? Dentro de este ámbito es imperante, entonces, proporcionar e incrementar la asistencia legal gratuita y de calidad con perspectiva de género para atender casos de mujeres víctimas de violencia. Para hacer frente a esta problemática, requerimos un fuerte compromiso social de la abogacía, es decir, como sujetos que participan activamente y directamente en el sistema de justicia en México y que tengan esta formación jurídica indispensable sobre perspectiva de género y una visión interseccional para brindar la asesoría en casos de violencia de género contra las mujeres en situación de vulnerabilidad. En ese sentido, me permitiré proyectar unas diapositivas que, en resumen, son los contenidos con más valor para todas y todos en el manual, que está disponible para su descarga en el siguiente link. La estructura del manual se basa en 4 capítulos. El primer capítulo es la conceptualización del problema del género, de la violencia contra las mujeres. Es decir, ¿qué implica la violencia contra las mujeres? Implica tener claros conceptos fundamentales como lo es género, sexo, perspectiva de género, interseccionalidad. Todos estos conceptos, si bien tienen un origen filantrópico, pero también teórico y sobre todo la perspectiva de género ya tiene una importancia práctica ya sea en el acceso a la justicia para las mujeres o en hacer política pública. Entonces, en este primer capítulo, lo que busco es justo
que se comprendan estos conceptos que nos llevan a entender cómo el sistema sexo-género es un sistema que ha oprimido a las mujeres sistemáticamente por la cuestión de que la mujer se tiene que relacionar a la feminidad y el hombre a la masculinidad. Estos conceptos todavía están muy arraigados en nuestra sociedad a través de prejuicios, estereotipos, donde aún existe una discriminación hacia la mujer. Justo en este capítulo, como lo que queremos nosotras que nuestro lector tome en cuenta, es por qué surge la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Surge de la necesidad justo de identificar los tipos de violencia y los ámbitos de violencia en los que las mujeres pueden sufrir estos fenómenos. Entonces, en este capítulo, además de hacer esta conceptualización, explico cómo es que cada una de las violencias y modalidades de violencias se establecen en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero también cómo ha sido su aplicación en el ámbito de lo que ha dicho la Corte al respecto. Es decir, cómo ha ampliado estas descripciones que muy bien se señalan en la Ley General, pero cómo es que en casos concretos se puede aplicar y se puede de alguna manera proteger a la mujer en base a que estos tipos de violencia no todas se encuentran tipificadas. Las tenemos enunciativas, pero no tenemos una ley sustantiva que, por ejemplo, castigue la violencia mediática. No tenemos, si bien para la violencia sexual hay muchos tipos penales, también hay que poder entender cómo una mujer puede identificar que está sufriendo un tipo de violencia y de alguna manera contar con esa asesoría para saber si su caso puede continuar bajo una vía jurisdiccional o bien buscar la reparación del daño bajo otra vía. Justo también en este capítulo hago mención del caso de Ciudad Juárez, el caso Campo Algodonero contra México, y el caso Mariana Lima Buendía, que son casos emblemáticos que fueron clave para que en México existiera la tipificación del feminicidio. Entonces, creo que también este manual, si bien busca que el abogado o la abogada que lea esta herramienta entienda cómo funciona cada aparato jurídico que tenemos, pero también al leer se dé cuenta que no surgió de la nada una ley, sino que hubo mujeres que sufrieron una violencia estructural por parte del Estado, donde no pudieron acceder a una justicia, pero tras años y años de lucha es que se ha logrado de alguna forma que nuestra ley sea un poco más accesible para nosotras. También para justo dar a entender cómo surge este sistema de dominación y los sistemas de opresión y dar esta introducción a la interseccionalidad, ¿no? Es que para el acceso a la justicia, ¿qué se requiere? Es un derecho humano que tenemos todas y todos, pero que en la práctica ha tenido bastantes deficiencias. Y esto se debe a los sistemas de opresión que hacen que exista esta desigualdad. Entonces, desde esta parte de que muchas de las personas que necesitan llegar a un lugar a acceder a la justicia, pues muchas veces no tienen el dinero, sufren discriminación por su color de piel, por su origen étnico, y las mujeres sufrimos también discriminación porque es muy sencillo que cuando nosotras vamos a denunciar un delito, siempre se nos cuestione, ¿por qué ibas vestida así? ¿Por qué saliste de tu casa esa noche? ¿Y no tenías una relación con esta persona? ¿Y por qué lo dices hasta este momento? Es una práctica que sigue ocurriendo
con nuestras personas servidores públicas y también dentro de la misma abogacía. Siempre se nos cuestiona una determinada situación cuando fuimos víctimas de violencia. Incluso llega a haber ocasiones en las que ni siquiera se nos cree y eso es muy preocupante. En el segundo capítulo justo se tiene el nombre del Marco Jurídico Nacional e Internacional del Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y quiero resaltar en este capítulo la importancia de la jurisprudencia interamericana, que, bueno, mi mentor me ha ayudado muchísimo a analizar. Entonces, para mí, hay tres tipos de violencia que aún no se identifican en la Ley General de Acceso. La primera es la violencia obstétrica, la segunda es el suicidio feminicida y estos tipos de violencia todavía no están en la ley general, pero la jurisprudencia interamericana sí ha abordado en estos temas. Entonces, tenemos que en el caso de Valentina Rosendo Cantú, que fue una mujer indígena que sufrió violencia sexual a los 17 años por parte de militares, ella no pudo acceder a la justicia en vía ordinaria porque, uno, no contaba con una institución que estuviera cerca de donde ella vivía para poder denunciar, para acudir a tener una atención médica de calidad, y además tenía este impedimento de que existía el fuero militar. Entonces su caso fue desestimado en el fuero militar, llegó a la corte, luchó, tuvo este litigio estratégico y logró tener justicia, aunque se reconociera que la violencia sexual también afecta de forma diferenciada a las mujeres. En el segundo caso, también de Brites Arce contra Argentina, es una violencia obstétrica, y en el tercer caso, contra Ecuador, también hablamos de una niña que fue víctima de violación sexual por parte de las personas de su misma escuela. Desafortunadamente, por todas estas vivencias que vivió, que incluso hicieron que ella tuviera un aborto, decidió suicidarse. Entonces, todo esto, su mamá trató de buscar justicia, no la encontró vía ordinaria, entonces tuvo que ir a la vía internacional y se reconoció que la violencia en niñas es muchísimo más dolorosa, muchísimo más importante y se necesita una debida diligencia por parte del Estado. En el tercer capítulo, donde me ayudó mucho Leslie, justo lo que quiero hacer es cómo los principios de derecho procesal penal se aplican, pero con perspectiva de género. Es decir, en esta tabla, que lo pueden ver en el manual, se establece cada uno de estos artículos, ¿no? Igualdad entre las partes, juicio previo y debido proceso, presunción de inocencia, que muchas veces las víctimas dudan mucho en querer denunciar de forma mediática a su agresor, porque saben que eso puede incluso afectar el proceso. Entonces, ¿cómo aplicamos la perspectiva de género para que la mujer quede protegida de alguna forma? Y cómo en el proceso hay algunas excepciones. Dado que ya se me va a acabar el tiempo, me voy a pasar igual a la parte laboral del capítulo 3. Está el procedimiento de atención de casos de violencia laboral. Ahí pongo todo el procedimiento que deben de utilizar todas las empresas, los centros de trabajo para poder investigar y poder investigar casos de violencia contra las mujeres en el ámbito laboral. Bueno, y el último capítulo, que creo que vale mucho la pena echarle un ojo, son las recomendaciones para aplicar jurídicamente la perspectiva de género en casos de violencia contra las mujeres. ¿Qué le corresponde al abogado o a la abogada que lleve estos casos? En cualquier ámbito, no solo en el penal, sino en el laboral, en el administrativo. Cuando tú estás lidiando con una mujer que fue víctima de violencia, ¿qué te toca hacer?
Aquí, pues, dentro de toda esta investigación que logré hacer y también estas recomendaciones de mis revisoras, pude encontrar que lo que se necesita para el abogado o abogada que lleve estos casos es una comunicación empática, sin tecnicismos y multiculturalidad. Evitar la repetición de la toma del testimonio, o sea, tratar de encontrar los hechos específicos y que no la mujer tenga que volver a decir: sí, sufrí violencia sexual, sí, me hostigaron en el trabajo, fue esta persona. Eso es sumamente revictimizante. Otra cosa es garantizar el consentimiento informado. Siempre, siempre se debe de preguntar a la víctima si quiere seguir en el proceso, porque un proceso jurídico pues es cansado, toma mucho tiempo, entonces el consentimiento de la víctima es fundamental para que ella se sienta segura y en un espacio de confianza. Otro es garantizar la construcción de una estrategia jurídica, es decir, parámetro de control de constitucionalidad, utilizar otras herramientas de litigio estratégico y proteger la confidencialidad y seguridad de la víctima. Creo que este tipo de prácticas pueden ser muy útiles para las abogadas y abogados que encuentren una violencia de género específica. ¿Cómo puedo yo acompañar? Porque al final de cuentas también somos personas que acompañan un proceso. Somos la persona de confianza y un litigio no acaba con una sentencia. Incluso hay que esperar a la ejecución de la sentencia. Incluso hay que esperar a que la víctima se sienta segura de que encontró justicia. Hay que supervisar también las medidas de reparación. Nos corresponde muchísimo. Entonces, tener esa sensibilidad con las personas a las que representamos y a las que les ofrecemos nuestros servicios es fundamental para asegurar que al menos esa persona en lo individual pueda tener un acompañamiento seguro, sin revictimización y sobre todo que no la haga sentir que no puede confiar en el sistema de justicia, porque esa es la problemática que pasa. A modo de conclusión, pues propongo un protocolo mínimo para las abogadas apliquen la perspectiva de género en su estrategia jurídica, ya que si bien hay protocolo para juezas, jueces, creo que también las y los abogados necesitamos ciertas guías, ciertos parámetros, porque no solamente les toca a los servidores públicos, sino también a quienes acompañamos y a quienes representamos a mujeres víctimas. Con eso concluyo. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, Aranza, por tu presentación y particularmente el valioso trabajo realizado para que viera la luz el manual que hoy se presenta ante ustedes. Toca ahora el uso de la palabra a la maestra Melissa Ayala García, quien es abogada con mención honorífica por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y su maestría en Derecho es por la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard. Es abogada especializada en Derecho Constitucional y Derechos Humanos y dentro de su experiencia profesional se ha dedicado a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos y la erradicación de la violencia política en razón de género. Ha laborado en distintas instituciones del Poder Judicial de la Federación, como la Suprema Corte de Justicia y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 2021 a 2024. Dirigió el área de litigio del Grupo de Información en Reproducción Elegida, de GIRE. Actualmente es socia fundadora de Ayala Arcipreste y Asociadas, consultora especializada en litigio constitucional y derechos humanos. Ha colaborado con textos en El País, Letras Libres, Reforma, Gato Pardo y actualmente es columnista del Universal. Adelante, Melissa, por favor. Muchísimas gracias y antes que nada agradecer la invitación también, por supuesto, a esta mesa, pero sobre todo a formar parte del equipo revisor de este gran proyecto.
Y quiero retomar un poco con lo que terminó Aranza. Me parece que efectivamente este manual se convierte en un protocolo para acompañar casos de violencia que viven las mujeres en alguna situación de vulnerabilidad. Y a mí me tocó ser revisora del primer capítulo. Y si les soy muy honesta, cuando me dijeron que era el capítulo conceptual, dije, hay algo relativamente sencillo. Hasta que me llegó el primer borrador y dije, no, si esto va a ser un trabajo también bastante complejo. ¿Y por qué? Porque me parece que algo que se hace de manera muy adecuada es que no únicamente nos presentan una definición de ciertas palabras, ¿no? De ciertos conceptos. Por ejemplo, no nos dicen únicamente qué debemos de entender por género, qué debemos de entender por sexo, sino que además de darnos una definición bastante robusta, nos presentan ejemplos. Y yo algo que además quiero reconocer mucho de este manual es lo amigable que resulta para la persona lectora y además, ¿cómo decirlo?, visualmente es muy atractivo. ¿No? Algo que a mí me gustó mucho fue que a lo largo de los conceptos, por ejemplo, nos presentan la galleta de jengibre, ¿no? Que esto es algo que las personas que somos profesoras y nos dedicamos a estos temas, usualmente estamos buscando de dónde sacamos este tipo de imágenes para que las alumnas, los alumnos se sientan también atraídos a los temas que estamos presentando. Entonces me parece que esto es algo sumamente interesante y aplaudo que se haya introducido en este manual. Pero además algo que me gustaría, a lo que me gustaría detenerme es, por ejemplo, la importancia que tienen los conceptos cuando somos personas abogadas. ¿Por qué? Porque estamos en un momento en donde muchos de estos conceptos se han popularizado, y lo cual podríamos decir qué bueno, ¿no? Qué bueno que cada vez más personas estamos hablando de sexo, de género, de orientación sexual, de estereotipos de género. Pero también algo que ocurre cuando utilizamos tanto estos conceptos es que les vamos quitando las definiciones, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, no sé si ustedes lo han visto, se meten a redes sociales y hablamos de alguna de orientación sexual y están definiendo básicamente, no sé, identidad de género, ¿no? Entonces, es por esto que me parece que este capítulo es tan importante. Pero también algo que me parece fundamental de este primer capítulo es que nos habla de los tipos de violencia. Y estamos también en un momento en donde, por ejemplo, cuando hablamos de violencia política en razón de género, cada vez más estamos quitándole pues justo las propias definiciones dadas por la Sala Superior, ¿no? Justo los elementos que se tendrían que tomar en cuenta para que efectivamente podamos hablar de violencia política en razón de género. Y este manual y este primer capítulo es excelente en este sentido, porque nos desglosa cuáles son los elementos que como abogadas, como abogados, como personas que acompañan este tipo de casos tenemos que identificar. Y es por esto que me parece tan valioso, porque está muy enfocado no solamente a las personas abogadas, sino también a las personas que acompañan. Creo que a lo largo de, la historia de nuestro país, de la historia del movimiento feminista, de los feminismos, cada vez más vemos que son las madres, que son las personas, los familiares, las personas que terminan acompañando los procesos jurídicos, se tienen que convertir en expertas en derecho, ¿no? Entonces, algo que yo agradezco mucho de este manual es que es capaz de tomar conceptos sumamente complejos y aterrizarlos, ¿no? Nos los presenta de una manera amigable, de una manera atractiva visualmente, y que además algo que también me pareció sumamente valioso es que no únicamente nos presenta los conceptos, sino que además nos presenta cómo lo ha interpretado la Corte. ¿Y por qué esto es muy importante? Porque al final del día, si bien, como lo mencionaba previamente, va enfocado también a personas que acompañan, sí es muy importante que como abogadas, como abogados, también entendamos el derecho como una herramienta que va cambiando constantemente, ¿no? En muchas ocasiones los casos van mucho más allá o van más adelantados de lo que dice la ley. Y es por esto que me parece que el hecho de que nos presenten el concepto, pero además nos pongan cómo lo ha interpretado la Corte o qué ha dicho la Corte con respecto a esto es sumamente valioso. Y que además, por supuesto, siempre están los pies de página que nos refieren a dónde podemos encontrar la sentencia en caso de que así lo deseemos. Ahora, también algo que me parece fundamental es, por ejemplo, el tema de la forma más extrema de violencia contra las mujeres, ¿no? La violencia feminicida. Y aquí me quiero detener a cómo precisamente se retoma el caso de Campo Algodonero y después también se retoma el caso de Mariana Lima Buendía. ¿Y por qué digo esto? Porque el caso de Campo Algodonero fue un hito no solamente para México, sino para la región, la región interamericana.
Y vaya, teníamos todas las medidas de reparación emitidas, pero me parece que justo a través del caso de Mariana Lima Buendía es que podemos ver cómo a nivel nacional la Suprema Corte replica hasta cierto punto el caso de Campo Algodonero, ¿no? Y por supuesto que además marca un antes y un después en el caso de los feminicidios, porque vaya, lo podrán leer en este gran manual, pero justo se señala que toda muerte violenta de una mujer se tiene que investigar como un posible feminicidio. Y en un país como el nuestro, en donde desafortunadamente mueren entre 10 y 11 mujeres a causa de feminicidio, me parece que esto es fundamental, ¿no? Finalmente, con respecto al ciclo de violencia, algo que me parece muy importante es que en muchas ocasiones podemos verlo en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero hasta que no vemos justo cómo va aumentando estas fases de violencia, como abogadas y abogados en muchas ocasiones por nuestra propia formación creemos que, por ejemplo, hay ciertas violencias que tenemos tan normalizadas que podemos decir estas no importan, ¿no? Y justo me parece que esta parte del capítulo nos hace también un llamado como abogadas, como abogados, como acompañantes de personas que están en alguna situación de vulnerabilidad, a no desestimar los dichos de las personas que se acercan con nosotras, ¿no? Y bueno, finalmente creo que de nueva cuenta el tema de la perspectiva de género como herramienta de análisis en el derecho es uno de los temas que como abogadas, como abogados creemos que ya dominamos, ¿no? Y creo que justo esta parte del capítulo nos enseña que hay muchas cosas que aunque nos dediquemos a este tema aún podemos reforzar. Y me detengo precisamente en el análisis interseccional. ¿Por qué? A ver, si ustedes revisan los tratados internacionales, las convenciones de las que México es parte, sobre todo en materia de género, van a ver cómo usualmente se refiere a la mujer, ¿no? Como si todas las mujeres fuésemos iguales. Y esto es falso. Las mujeres somos un grupo que no es homogéneo y las violencias que vivimos tampoco son homogéneas. No es lo mismo ser una mujer de la Ciudad de México a ser una mujer que vive en Chihuahua o una mujer indígena que vive en Veracruz, ¿no? Entonces, a mí algo que me parece sumamente valioso de este punto del análisis interseccional es que nos invita a no ver la interseccionalidad como si fuera una cebolla, ¿no? Este ejemplo siempre lo pongo cuando doy clases, porque al final del día, pues a ver, la cebolla es una capa y una capa y una capa, y eso no es la interseccionalidad. De nuevo, recurriendo a una metáfora, la interseccionalidad es entender que es todo como un pastel, ¿no? Una vez que ya metiste todos los ingredientes, ya no puedes quitar alguna de estas cosas. Y una mala interpretación de la interseccionalidad, evidentemente, también desde el ámbito de abogadas, abogados y acompañantes, pues efectivamente puede solicitar medidas de reparación, por ejemplo, que no van de acuerdo al caso. Entonces yo sé que tengo poco tiempo, nada más concluiría felicitando el gran trabajo que se realiza en este manual, por supuesto a Aranza, a todas las personas involucradas en la elaboración de este manual y sobre todo también a las organizaciones que están permitiendo que este tipo de manuales existan, porque si bien es cierto, desde el Centro de Estudios Constitucionales, de la Suprema Corte o por ejemplo desde la Escuela de Formación Judicial, existen los protocolos para juzgar con perspectiva de género, con perspectiva interseccional, no existía un manual enfocado para las personas abogadas, ¿no? Entonces, enhorabuena y que además mucha gente se pueda acercar a este gran manual. Muchas gracias, Melissa, por tus comentarios y también las aportaciones para el primer capítulo del valioso manual que presentamos. Le cedería la palabra a la doctora Rita Astrid Muciño Corro, quien es doctorada en Derecho por este Instituto de Investigaciones Jurídicas con mención honorífica en el campo de conocimiento, género y derecho, maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en donde actualmente cursa el programa de posgrado en Políticas Públicas y Género. Coordinadora del Grupo de Trabajo Género, Pobreza y Salud de The Latin American Interdisciplinary Gender Network, coordinada por la Universidad de Yale y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de nuestra Universidad Nacional. En 2017 inició el Círculo Feminista de Análisis Jurídico, organización destinada a la difusión de la cultura jurídica desde una perspectiva feminista. Ha sido docente y facilitadora en múltiples espacios de formación en materia de género y derechos humanos dirigidos al funcionariado público.
Como consultora ha trabajado con instituciones nacionales e internacionales, entre ellas la Flaxo, con sede en México, el Instituto de Justicia Procesal Penal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Escuela Federal de Formación Judicial, Red por los Derechos Humanos de la Infancia de México, así como para la iniciativa Spotlight, proyecto encabezado por ONU y ONU Mujeres, y en proyectos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Adelante, por favor, Rita. Gracias, doctor. Pues igual comenzar pues agradeciendo la invitación al Centro Mexicano y felicitar pues a Aranza por toda la coordinación y por todos los esfuerzos que ha emprendido para la realización de este manual. Pues bien, en el tiempo que me corresponde como comentarista, me gustaría a grandes rasgos referirme a que este manual es una aportación a los estudios que se concentran en la interacción entre género y derecho, que es un poco lo que ya decía Melissa. Esto debido a que, por un lado, presenta los insumos jurídicos relevantes en la materia, pero no solamente eso, sino que también orienta sobre la aplicación de la perspectiva de género como herramienta analítica para garantizar el acceso a la justicia, ya que aborda todos estos, retoma todo este bagaje teórico para trasladarlo a cuestiones prácticas, que de pronto, como también ya lo decía Melissa, pues es cuando nos enfrentamos a estas problemáticas, ¿no? O sea, este traslado de lo teórico, de lo mucho que nos ha aportado la teoría de género, cómo lo vemos reflejado, cómo lo caracterizamos jurídicamente, o sea, cómo entendemos estas palabras tan potentes como discriminación estructural, violencia estructural. Suena perfecto, pero ¿y eso cómo lo llevo a la práctica? Otro punto al que me referiré es que este manual también nos permite observar cómo se ve el derecho cuando pone en el centro a las mujeres en su diversidad. No se queda solamente cómo el derecho dice que somos las mujeres, sino cómo se conforma el derecho cuando viene desde las mujeres, desde el movimiento ampliado de mujeres, desde los movimientos feministas. Dicho en otra palabra, este manual nos permite entender qué, cuándo y por qué aplicar la perspectiva de género. Por eso es tan valioso este instrumento. Entonces, en mi exposición simplemente voy a profundizar en cada una de estas preguntas que nos permite responder este manual. Sobre el qué aplicar. Dentro de todo este bagaje que existe, legislativo, normativo, lo que se realiza es compila, ¿no?, instrumentos nacionales, internacionales, más relevantes, pertinentes, pero sobre todo vigentes, ¿no?, en la materia. Es decir, si bien, por supuesto, nos habla de campo algodonero porque sin duda se trata de un antes y un después en la jurisprudencia relacionada con los derechos humanos de las mujeres, también nos hace referencia a casos de suma actualidad en donde ya la Corte Interamericana profundiza y hace un análisis muchísimo más minucioso sobre la interseccionalidad. También es oportuno referir que no solo nos menciona estos instrumentos digamos, específicos, sino que también hace mención acerca del derecho blando, del soft law, que también es muy importante porque ¿qué es lo que vemos en la práctica? En la práctica lo que vemos es que muchas veces se considera que el derecho aplicable se agota cuando decimos la Convención Belém do Pará, o cuando decimos la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación en contra de las mujeres, la ley, y en el mejor de los casos, Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y listo, se agotó el derecho aplicable. Por supuesto que no. Existe en el derecho blando, en el soft law, estándares que muchas veces son muchísimo más específicos y que ofrecen una mejor protección y que además nos ofrecen una ruta jurídica más específica y minuciosa para atender al caso en concreto. Además de lo que también ya nos decía Melissa, en los estándares internacionales encontramos esta caracterización jurídica. Los tribunales internacionales, nacionales, existe jurisprudencia que nos dice la violencia de género, ¿cómo la caracterizamos jurídicamente? ¿Cómo caracterizamos jurídicamente lo que es la discriminación? Más allá de simplemente recitarlo, el artículo primero, bueno, pero es que esto tiene efectos, hay que reunir, hay que mirar el caso en concreto y decir,
cómo aquí, en este caso en concreto, vamos a entender cómo se ve reflejado ese trato diferenciado y justificado en contra de esta mujer, de estas mujeres, de estas personas, que no solamente fue por el género, fue por la identidad de género, fue por la orientación sexual, la pertenencia étnica, en fin, ¿no? Desde esta mirada también mucho más interseccional. Y como les digo, en la práctica, en cuanto a esta parte, es lo que encontramos es que escasamente se cita a los tratados internacionales y ya ni se diga, ¿no?, del derecho, hablando del self-law. El Comité para la Eliminación de toda forma de discriminación en contra de las mujeres tiene recomendaciones generales sobre el derecho a acceso a la justicia, lo que es el derecho a una vida libre de violencia, y entonces es importante este esfuerzo que se hace en este manual por concentrar todo este bagaje. Refiriéndome a esta parte del cuándo, ¿no? También en este manual encontramos pautas, guías que nos dicen cuándo aplicamos la perspectiva de género. Que como también, o sea, pareciera que ya entendemos, ¿no? Cuando, no se preocupen, yo ya sé, es que tengo una mujer enfrente, pero esto es muchísimo más complejo y muchísimo más profundo que decir, es que tengo que aplicarla porque tengo enfrente de mí a una mujer, ¿no? Sino ya también siguiendo justo los estándares de la Suprema Corte de Justicia nos dice, bueno, es que debe aplicarse cuando se alega o se identifica que existe una asimetría basada en el género. También se debe de aplicar cuando existe una un contexto de desigualdad estructural, de discriminación, cuando hay un trato diferenciado en contra de una persona con motivo de esta identidad de género, orientación sexual, género. Y que por eso es muy importante que ya desde el capítulo primero tengamos muy, muy claro estos conceptos, como les digo, no solamente como para mirarlos de manera aislada, ¿no? Pues tengo que aprenderme identidad de género, sino que esto nos lo vayamos trayendo en todo momento, lo tengamos así como tenemos la Constitución, como tenemos otro tipo de leyes, pues que tengamos clarísimo, ¿no?, estos conceptos que provienen de la teoría de género, porque tienen efectos en la práctica. No solamente es, ya me sé muy bien, perfecto, lo que es la identidad, ya me queda clarísimo, perfecto, trasládalo a la práctica, ¿no? Entender por qué la identidad de género en ese caso concreto se tradujo en un incrementó el riesgo de vulnerabilidad de esa persona y se tradujo en esta violación a derechos humanos y demás. Y esto es crucial, entender esto es crucial, ¿no? Entender el cuándo, ¿no? Porque esto nos permite identificar, entender, ¿no?, que la desigualdad de género pues es una desigualdad estructural, que lo que nos pasa a las personas nos pasa así por estas condiciones de identidad que nos rodean, que nos enmarcan, pero también por nuestra pertenencia a un grupo en situación de desventaja. Como les digo, no son palabras al aire nada más de por recitarlas, sino todo esto tiene una implicación, tiene un sentido, ¿no? El que una persona se encuentre en una situación de desventaja, eso tiene efectos y que también visto desde la interseccionalidad, si esa persona no tuviera esa condición de identidad, quizás la realidad del resultado sería otro, los recursos para sobreponerse a esa situación hubieran sido otros, pero el tener esa condición de identidad se traduce en esta imposibilidad de enfrentarse a esa situación que le pasó, y que todo esto está muy entrelazado con esta noción de discriminación estructural a la que nos hizo referencia Arantxa, ¿no? Y a su vez con la desigualdad estructural. Y esto es muy importante porque, y esto también igual lo mencionamos, lo llegamos a mencionar mucho en las capacitaciones, porque cuando entendemos que lo que estamos enfrentando es desigualdad estructural, entonces ya nos tomamos muchísimo más en serio esto que nos dice el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Necesito sí o sí identificar condiciones de identidad de manera, no solo de mero trámite, no solo, pues tiene la condición A, B, C y D y me sigo de largo. No, por supuesto que no, sino es entender cómo entrelazo esas condiciones de identidad con los hechos que se están conociendo en el caso. Como les digo, que ocurre en la práctica, lamentablemente entender que, y eso recientemente que tuve oportunidad de hacer un estudio para la Escuela Federal de Formación Judicial, estudios sobre cómo se aplica la perspectiva de género por parte de juezas y jueces en el ámbito, en audiencias orales, penales.
algo que se suele escuchar es, bueno, voy a aplicar la perspectiva de género porque tengo una mujer enfrente. Y es, como les acabo de mencionar, es algo como muchísimo más, más complejo, ¿verdad? Que solamente decir, la aplicaré por este motivo, ¿no? Porque podemos desdibujar otras cuestiones que atravesó esa persona que tienen que ver más allá del género, tienen que ver con, como les digo, otras situaciones de desigualdad estructural. Y en relación al por qué aplicar la perspectiva de género. Ya desde el capítulo primero se deshacen explicaciones sobre por qué aplicarla. Y como les digo, es algo muy importante tenerlo en cuenta, no solo porque es una obligación, no es algo porque me obliga, ¿no? La Constitución o tengo esta obligación internacional, o no. Es importante entenderlo porque, en primer lugar, tener presente, ¿no?, que todo esto se relaciona con el patriarcado, sí, que nos lo ponía ahorita en una imagen, tiene que ver con una visión androcéntrica de lo jurídico. Y esta visión androcéntrica de lo jurídico nos constriñe a papeles, ¿no?, a estereotipos, a prejuicios. Y esto nos afecta, nos condiciona nuestra posibilidad de acceder y de ejercer los derechos. Y por eso y en este escenario, la perspectiva de género, la interseccionalidad, se ha constituido en una herramienta que ha justo contribuido a visibilizar la ausencia de neutralidad del derecho y hacernos cargo, como dice Sandra Serrano, ¿verdad? Hacernos cargo a resolver e incidir, ¿no?, estas cuestiones androcéntricas propias de lo jurídico. Y esto a su vez nos ayuda también a desmitificar cosas que sí, efectivamente, seguimos escuchando, ¿verdad? Es que perspectiva de género es privilegiar mujeres, es darle la razón a la mujer por el solo hecho de serlo, es perjudicar, o sea, estas cosas que en serio, quizás muchos de ustedes dirán, pero ¿es en serio que alguien dice eso? Efectivamente, sí. Lamentablemente, aún 2025 seguimos escuchando personas juzgadoras, y no solamente personas juzgadoras, también litigantes, y por eso felicito este manual y las capacitaciones que vienen, en donde vamos a poder justo tocar base con esta otra parte, ¿no?, de quienes hacen el derecho, ¿no? Aún seguimos escuchando eso, ¿no? Perspectiva de género es eso, o sea, es ver a una mujer y decir perspectiva de género, bueno, pero es que aplica a todas las personas, porque todas vivimos opresiones por diferentes cuestiones. Y pues bien, ya para finalizar esta parte de lo que nos aporta el manual, ¿no? O sea, cómo se ve el derecho cuando parte de las necesidades, de las particularidades de las mujeres. En este manual no solamente nos concentramos en esta parte del derecho internacional de los derechos humanos, sino que también nos da muchísima claridad sobre estas leyes feministas, ¿no? Ley Micaela, ley Vicaria, ley Alina, que me acuerdo, por ahí anda también, ley Ingrid, ¿no? Es decir, nos dice, estas leyes provienen de los movimientos feministas, estas leyes provienen de mujeres, de madres, en búsqueda del acceso a la justicia y fueron escuchadas, ¿verdad? Y fueron escuchadas y posicionaron sus necesidades y dijeron, para poder maternar necesitamos al menos estas condiciones mínimas para el acceso a la justicia, para que no se nos discrimine por ser mujeres, no se nos discrimine por el tema de los recursos, en fin. Les invito nuevamente a todas y todos a revisar el manual, apropiárselo y felicitar nuevamente pues al Centro Mexicano Pro Bono por este ejercicio. Gracias. Muchas gracias, Rita Astrid, por tus muy interesantes comentarios y también aportaciones a este valioso manual. Le cedería la palabra a la maestra Leslie Idalia Jiménez Ursúa, quien es abogada especialista en Derecho Penal con experiencia en litigio, investigación y docencia con perspectiva de género. Es maestra en Derecho por nuestra Universidad Nacional y en Derecho Procesal Penal por el INDEPAC. Actualmente es profesora del Sistema de Educación a Distancia de la Facultad de Derecho de esta universidad y consultora en casos de violencia de género, brindando asesoría en materia penal y acompañamiento jurídico. Ha trabajado en instituciones de seguridad, Procuración de Justicia y organizaciones de la sociedad civil, enfocándose en el acceso a la justicia. Además,
desarrolla contenido digital sobre justicia penal con perspectiva de género, buscando acercar el derecho a la sociedad de manera accesible e inclusiva, promoviendo la socialización del conocimiento jurídico a través de diversos medios y formatos. Adelante, Leslie, por favor. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, me sumo también a las felicitaciones, especialmente porque creo que algo que coincidimos todas las personas que estamos en esta mesa es el aspecto de la necesidad de contar con herramientas enfocadas a las personas abogadas. Entonces, celebro mucho esta iniciativa, esta iniciativa y esta coordinación de Aranza y de todas las organizaciones alrededor, ¿no? Estamos atravesando quizá una cuestión bastante peculiar dentro de nuestro sistema jurídico, entonces el hecho de que todavía haya sociedad civil que esté haciendo frente a muchos de estos cambios se celebra y de verdad muchísimo. Yo me encargué de revisar el capítulo 3, que tiene que ver precisamente con los procedimientos penales y laborales, y de ahí surgen 3 puntos que me gustaría platicarles, que me parecen súper importantes, sumado a lo que han dicho tanto Melissa como Rita, que tiene que ver, la primera pregunta es, ¿qué necesitamos como personas abogadas actualmente, ¿no? En pleno 2025? La segunda es cómo replanteamos los caminos de justicia y la tercera es las recomendaciones que podríamos dar a las personas abogadas. Ante la primera pregunta de qué necesitamos como personas abogadas en pleno 2025, que va mucho de la mano con este manual, por ejemplo, bien comentaba hace unos momentos que estamos atravesando por cambios jurídicos muy interesantes y peculiares. Yo no sé si buenos o malos, ya lo veremos en el futuro, pero sí bastante interesantes, que esto nos replantea la enseñanza jurídica de otra manera, ¿no? Quizá las personas que ya estamos egresadas, que ya tenemos título, que ya hemos comenzado a ejercer la vida profesional, pues estamos viéndolo de una manera muy diferente de las personas que vienen atrás. Y creo que este manual se enfoca tanto para ver a las personas que ya están egresadas, que ya están acompañando, como las que vienen detrás de nosotros. Y esto es importantísimo porque enseñarles cómo acercarse o cómo interactuar en el ámbito jurídico no solamente se tiene que ceñir en lo tradicional que tiene que ver con ir a tribunal o ir a la Suprema Corte o este imaginario que incluso tuvo mucho repunte en redes sociales, ¿no? De litigando ando. Principalmente porque ahora el litigio, la mirada de la práctica jurídica, especialmente en materia penal, es bastante diferente incluso a quienes nos tocó la reforma en materia de justicia penal o la reforma en materia de derechos humanos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hemos tenido un gran avance en temas de perspectiva de género, ¿no? Y es algo que se ha comentado en esta mesa. Lo cierto es que hablar de perspectiva de género en la fiscalía que se encuentra ubicada en Naucalpan no va a ser igual al diálogo que tenemos sobre perspectiva de género en un simposio en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. No es igual. Y no es porque existan cuestiones malas sobre esto, sino porque al final del día el servidor público que está en una fiscalía que trabaja 24/48 y que debe de atender alrededor de 15 o 20 personas por turno, y eso me estoy viendo una persona muy decente, la manera en cómo ve los conceptos jurídicos de sexo, género, identidad, orientación, perspectiva de género, interseccionalidad, no las va a ver igual, no las va a procesar igual y no las va a tener de la mano de la misma manera que otra persona que se desempeñe en el ámbito jurídico. Entonces, ¿qué necesitamos como personas jurídicas en pleno 2025? Aprender a escuchar y a escucharnos entre nosotros. Segundo punto es cómo replantear los caminos de justicia. Si bien es cierto, ya se ha dado muchísimas iniciativas, principalmente en el Poder Judicial Federal, de contar con manuales, con protocolos. A mí me encanta mucho revisar y la verdad es que sí me declaro muy culpable de esto, de estar revisando lo que hacen las instituciones para socializar lo que hacen. ¿Qué hace la Suprema Corte en su TikTok? ¿Qué hace la Defensoría? ¿Qué hace la Escuela de Formación? ¿Qué hace la UNAM? O sea, cómo estamos acercando la información de la institución, de lo que hace, de lo que acompaña. Y es que al final del día, aunque ya tengamos esta gran participación digital, lo cierto es que todavía este acercamiento para personas que no tienen tanto asimilado el mundo digital sigue siendo un gran problema. Me refiero concretamente, por ejemplo, a personas adultas mayores, mujeres adultas mayores, porque cuando hablamos justamente sobre perspectiva de género y feminismos, los centramos mucho a mujeres jóvenes, no niñas, adolescentes, mujeres jóvenes, pero ¿qué pasa con las mujeres adultas mayores que quieren denunciar un delito? ¿Cómo van a acercarse a la información de las instituciones o incluso una denuncia digital si hay una gran brecha digital para que lo puedan hacer? Entonces, precisamente este tipo de documentos, de manuales, tienen que venir desde la conciencia de que no solamente las mujeres no somos iguales,
y que además no tenemos los mismos acercamientos y que no tenemos la misma información sobre lo que estamos atravesando. Entonces, replanteando los caminos de justicia tiene que ver precisamente, nuevamente, como personas abogadas, repensar qué estamos haciendo, cómo nos estamos escuchando, cómo nos estamos hablando y cómo esto lo vamos a comunicar a otras personas. Y esto me lleva justamente al aspecto de las recomendaciones. Una de las cosas que siempre digo a modo de broma y no broma es que los mejores y peores años de mi vida profesional los viví trabajando en la Fiscalía de la Ciudad de México. Me marcó. Así como diría esta canción de tatuaje llevo de tu nombre, yo llevo de la Fiscalía. Porque uno sale con... yo salí de la Facultad de Derecho muy con estas ganas de cambiar el mundo y pensar que con mi Constitución y mi Código Penal íbamos a hacer grandes cambios. A mí me tocó el cambio del sistema de justicia penal en cuanto entré a la Facultad de Derecho, no hagan cuentas. Luego me tocó la reforma en materia de derechos humanos, tampoco hagan cuentas. Y luego me tocó la reforma en materia de la ley de amparo, casi terminando la especialidad. Entonces yo dije, claro, ya tenemos un ámbito jurídico increíble, ¿no? Eso sí que ni en el sueño yo pudiera haber pensado este escenario. Pero qué sorpresa me toca ver cuando llego a la Fiscalía, me tocó trabajar en turno con detenido en Iztapalapa, que ni la ley de amparo, ni la reforma en materia de derechos humanos, ni la reforma en materia de justicia penal era prácticamente no encontrada, ¿no? Porque las dinámicas de justicia, las dinámicas de impunidad y las dinámicas de revictimización se leen muy diferente a lo que podemos leer en un texto académico a lo que ya se está viviendo en el campo, ¿no? Temas tan básicos como una mujer que va a denunciar violencia familiar a las 3 de la mañana y el operador, después de haber estado trabajando casi 24 horas, pues decide decirle, es que aquí no te toca. Y darle un monólogo de verdad, se tardó más en evitar iniciar la carpeta de investigación que en atenderla. O sea, pudo haberse tardado con la carpeta de investigación iniciándola, pongan 2 horas, a lo mucho, porque eran las 3 de la mañana, no había más personas, pudo haber sido rápido el trámite, pero se tardó, esas mismas 2 horas las invirtió en no iniciar la carpeta y derivarla a otro lugar. Y casos así, bastantes. Entonces, esto me lleva a pensar en que las recomendaciones que tenemos que darles a las personas abogadas hoy en día, más allá de que evidentemente de una persona abogada tiene que leer siempre, porque un abogado tiene que leer y actualizarse, ¿no? Un abogado tiene que vestirse así, un abogado tiene que investigar tal, ¿no? O ahora que ya de moda está de que un abogado tiene que litigar en YouTube, me queda más esta idea de qué verdaderas recomendaciones podemos darle a las personas abogadas que están acompañando a mujeres víctimas, porque se van a encontrar un montón de diversidad de víctimas, porque además cuando hablamos de víctimas, principalmente en materia penal, siempre las estereotipamos como mujer golpeada, que tiene muertón en la cara, que está llorando en el rincón y que lo que quiere es que el licenciado le haga caso, ¿no? Y esto mucho tiene que ver con lo que vimos en la televisión, ¿no? Mujer Casos de la Vida Real, lo que cambian las mujeres, este tipo de programas, nuevamente no hagan cuentas. Ahora, ¿qué tiene que ver esto finalmente con las recomendaciones que bien abarca el último capítulo, el último apartado de este manual y que lo vemos principalmente en materia penal? Es que las víctimas no son iguales. Vas a encontrar víctima incluso que te grite y que te miente la madre y que te reclame y que toda esta ira de la falta de atención de las instituciones, de la negativa de servicio, de la revictimización, la saque contigo. ¿Tú qué vas a hacer con eso? ¿Te lo vas a tomar personal? ¿Vas a decir, bueno, pues ya no te voy a asesorar? ¿O sabes qué? Te voy a dar las largas o demás. O incluso también aprender a poner límites. Eso es algo que tampoco hablamos mucho como personas abogadas, ¿no? Poner estos límites sobre cómo voy a hacer mi acompañamiento a partir de que si son también persona cuidadora o tengo otras cuestiones que hacer. Principalmente porque tenemos que comenzar a ver estas atenciones, que sean atenciones que finalmente puedan ser... Aquí lo anoté porque tengo muy mala memoria de amistades. Déjenme lo busco. Con caminos amorosos. Cuando hablamos de acompañamiento jurídico siempre vemos como ley, códigos, delito, tipo penal. Pero acompañar también tiene que hacerlo desde un lugar de cariño y de cierto punto de amorosos, porque quienes han acompañado procesos larguísimos, ya no solamente estamos involucrados de un tema legal, sino también ya hay un tema personal. Entonces, para ir terminando todas estas reflexiones que espero podamos compartir y finalmente seguir replanteándonos en otros espacios, yo les invitaría no solamente a que consulten el material y que lo lean, sino que además lo socialicen. Y también, ¿por qué no? Comencemos a aportar qué cuestiones podemos incorporar a una nueva edición. Porque, como les comentaba, estos cambios que nos avecinan, y ya se acerca el 1 de septiembre como si fuera el año nuevo, ¿no? Ya estamos en cuenta regresiva. Esto va a implicar una curva de aprendizaje
esto va a implicar, no quiero decirlo como el día de, pero vamos a implicar muchas cosas. Entonces también nosotros como practicantes, como becarios, como lo que ustedes quieran, vamos a tener que hacer un campo de contención. Y es algo que no se pensó en la reforma. Vamos a hacer mucha contención emocional, contención de tiempos, contención de todo. Entonces, eso yo les invitaría. Y finalmente quiero también señalar este aspecto, ¿no? Cuando hablamos de materia penal siempre decimos denuncia, ve y habla con el Ministerio Público. Pero finalmente, ¿qué estamos pensando por la denuncia? O sea, la denuncia es protección, sí, pero también pensamos que acompañar es transformar vidas. Y cómo estamos transformando estas vidas. Porque informar finalmente también es darle herramientas a las personas para resistir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Leslie Dalia, por tus interesantes comentarios y también las valiosas aportaciones al manual, especialmente su capítulo 3. Le cedería ahora la palabra también a la distancia a la maestra Georgina Vargas Vera, quien es investigadora del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sus líneas de investigación abordan la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos y su intersección con la doctrina constitucional. En la Suprema Corte trabajó como secretaria auxiliar de ponencia y fue directora de Doctrina Constitucional y Jurisprudencia Interamericana en la Dirección General de Derechos Humanos. Fue abogada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y subdirectora de área en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México. Es maestra en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Notre Dame y licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Además, tiene estudios sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en la Universidad de los Andes, en Colombia, y sobre trata de personas en el Instituto de Políticas Públicas del Mercosur, en Argentina. Adelante, Georgina, por favor. Muchas gracias, doctor. Pues me sumo, como todas mis antecesoras, a las felicitaciones tanto a Aranza como al Centro Mexicano Pro Bono por la emisión de este manual. Quisiera sumarme también a los comentarios que han hecho en el sentido de la importancia de tener la mayor cantidad de materiales que se pueda, dirigida a la mayor cantidad de público que se pueda, para atender casos de violencia contra las mujeres. Si bien, como ya comentaban, hay varios protocolos y varios manuales, la verdad es que este en específico me parece muy importante por dos razones. Primero, porque las personas abogadas que acompañan a mujeres víctimas de violencia no son normalmente el público al que más se enfocan las capacitaciones y los manuales, ¿no? Normalmente tenemos más bien documentos que se enfocan a personas funcionarias públicas, y entonces eso no dialoga tanto con la práctica de un abogado o abogada que tiene un trabajo en el ámbito privado y que puede acompañar a mujeres víctimas de violencia tanto en lo penal, en lo laboral, en lo civil, en lo mercantil, y que no necesariamente va a estar en las capacitaciones o va a estar en el público al que tradicionalmente se dirigen los manuales y los protocolos de actuación, etcétera. Entonces, en ese sentido me parece muy importante este manual por eso, y también porque, como ya mencionaban mis compañeras en la mesa, porque creo que es muy didáctico. Creo que es un manual que viene muy bien para la defensa y el acompañamiento de mujeres víctimas de violencia, de una manera que es muy didáctica. Creo que es sencillo de entender los conceptos, como bien comentaba Melissa, por ejemplo, lo de la galleta de jengibre. Creo que esa y otras imágenes que encontramos en el manual son muy útiles para el entendimiento del contenido del manual. A mí en lo personal me tocó acompañar a Aranza en la redacción del capítulo 4, que tiene que ver con la atención legal integral para mujeres víctimas de violencia. Entonces, básicamente lo que se pretende con este capítulo 4 es aterrizar
todas las cosas que han venido nutriendo al manual en los 3 capítulos que anteceden a este final. Entonces, lo que se intenta aquí es, a través de 4 apartados, darle a las personas abogadas las herramientas para que puedan ya aterrizar una atención legal cuando tengan que acompañar a mujeres víctimas de violencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, el capítulo 4 se divide a su vez en 4 secciones que nos van pues dejando claro qué es lo que tiene que hacer una persona abogada que va a acompañar a una mujer víctima de violencia. Entonces tenemos el primer punto respecto al modelo de atención único para la prevención, atención, sanción y erradicación de tipos de violencia, basado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Después hablamos del primer contacto o de la orientación jurídica que tiene que darse a una mujer víctima de violencia. Después se habla de los estándares internacionales respecto a una defensa adecuada. Es ahí una mención breve, tanto en el sistema universal como en el sistema interamericano, de lo que podemos entender como una defensa adecuada. Y finalmente se aborda el tema de la no revictimización con todo lo que eso implica, ¿no? Ya lo adelantaba también Arantxa, en el sentido de la comunicación empática, de no pedir que se repitan los testimonios, etcétera. Entonces, bueno, voy a ir mencionando brevemente cada uno del contenido de estos 4 apartados, solamente como para hacer una invitación a que con más atención se estudien en la lectura del manual. Entonces, bueno, arrancamos con esto que les comentaba, ¿no? Con el modelo de atención único que está contemplado en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, con estos 4 ejes de acción: la prevención, la atención, la sanción y la erradicación, ¿no? Y entonces, en ese sentido, lo que es también muy importante y hace una distinción en el manual es que es esta herramienta y guía operativa que distingue entre abogadas y abogados del sector público y abogadas y abogados del sector privado, para que estos últimos puedan también entender de mejor manera qué es lo que tienen que hacer cuando una mujer que ha sido víctima de violencia en cualquier ámbito les solicita un acompañamiento, ¿no? Entonces, conforme a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el manual trae los 5 pasos para atender a las víctimas, tomando en consideración estos 4 puntos que hablábamos, ¿no? Entonces, primero, le pide a la persona abogada que identifique la problemática, ¿no? Y esto básicamente es como poder decir cuál fue el tipo de violencia, cuál fue la modalidad de violencia que sufrió la mujer, los efectos, los posibles riesgos, las víctimas directas, indirectas, en la esfera de su integridad personal, social. Es decir, esto es muy importante porque implica una sensibilidad especial para poder, a través de una entrevista y de un primer acercamiento con la mujer que ha sido víctima, bueno, eso, justo poder de una manera eficiente y rápida entender de qué va los hechos que me están narrando, qué fue lo que le pasó, cuál es la violencia que ha sufrido, quiénes son las víctimas, tomando en consideración que muchas veces puede ser la mujer, pero también personas en su entorno, quizás sus hijos, sus hijas. Y eso entonces también nos permite ir tomando de una las medidas prudentes para, por ejemplo, proteger la integridad personal de la mujer o de quienes hagan falta. Entonces, primero es esto, ¿no? Identificar la problemática. Después es determinar las prioridades. Y esto es muy interesante porque en el litigio pasa que puede ser abrumador el relato que cuenta la mujer o el momento de violencia que está sufriendo la mujer. Y entonces hay diferentes frentes que atender. Y pareciera que uno quiere atenderlos todos de inmediato, lo más pronto posible. Pero entonces este segundo paso es muy interesante porque justamente es determinar prioridades y con base en ellas ir actuando. Y entonces hay que identificar las necesidades inmediatas y las que no son inmediatas. Entonces, por ejemplo, quizás una medida de protección, una medida cautelar, un aislamiento, un acompañamiento de alguna autoridad para que la mujer sea resguardada, etcétera, quizás eso es inmediato. Y quizás otras cosas no sean tan inmediatas. Y es importante tener la capacidad de distinguir cuáles son las cosas prioritarias que yo voy a tener que hacer y cuáles pueden esperar por lo menos un poco. En un tercer momento hay una
orientación y canalización para que la persona abogada pueda decirle a la mujer que ha sido víctima de violencia de manera sencilla y accesible, bueno, a dónde puede acudir si es que eso es necesario, ¿no? A qué instancia corresponde acudir, cuál es la autoridad ante la que hay que ir, y en el cuarto paso que va ligado con eso es el acompañamiento, ¿no? Entonces, el acompañamiento para poder ir con la mujer que ha sido víctima de violencia para que en la instancia correspondiente pueda recibir la atención necesaria. Y el quinto paso finalmente es el seguimiento, que son estas acciones para vigilar que se estén cumpliendo con todos los pasos y con todos los procedimientos que son necesarios para que haya un acceso a la justicia real por parte de las mujeres que hayan sido víctimas de violencia. Este seguimiento también es muy importante porque, como bien comentaban ya anteriormente, el lograr una resolución, hablando específicamente quizás de un proceso judicial, eso es tardado, es un proceso que es complejo y que además enfrenta muchas cargas emocionales que es necesario también acompañar. Y el seguimiento hasta tener una sentencia, ya sea en lo nacional o en lo internacional, o una resolución, ese es un proceso que tiene que entenderse que es largo, es complejo, y que este seguimiento no va a ser cuestión de un día para otro, sino que es un paso al que hay que invertirle pues tiempo y energía para no, pues justamente como para no dejar a las mujeres en este camino solas, ¿no? Esto que decía Leslie me gustó del camino amoroso del acompañamiento, y es justo eso, pues es entender que no se va a agotar en un instante este acompañamiento a las mujeres, sino que es una carrera de largo aliento, y hay que estar mentalizadas desde ahora para poder hacer estos 5 pasos de manera más efectiva, ¿no? Entonces, eso respecto al modelo único de atención. Respecto al primer contacto y la orientación jurídica, esto también es muy importante porque aterriza todos estos estándares que hemos hablado para poderle dar información a las mujeres víctimas de cuáles son las alternativas que tiene, cuáles son las estrategias jurídicas que estamos pensando en implementar. Hay que darle también información de qué fue lo que le pasó, porque quizás no ha habido como un momento en el que caigan todos los puntos respecto a qué tipo de violencia se enfrentó, cuáles son las consecuencias. Entonces, esta orientación jurídica es muy importante en el primer momento para que también ahí se pueda obtener el consentimiento informado, que ya también lo comentaban, respecto a la importancia pues de tener la información clara y suficiente para que la mujer víctima de violencia pueda decidir qué es lo que quiere hacer. Entonces, esta orientación jurídica también es parte de la obligación de poder brindarla, permitiendo que la mujer acceda y nos dé su consentimiento, entendiendo realmente qué es lo que va a pasar, qué es lo que puede suceder, cuáles son los caminos, qué es lo que se le está planteando, y la información tiene que ser suficiente y sencilla para que pueda tomar una decisión con un consentimiento que no esté viciado, que ella efectivamente pueda decidir. Y es también muy importante que esta orientación jurídica no se dé de una manera paternalista, condescendiente, entendiendo que la mujer es una persona que tiene que decidir también cuál va a ser el rumbo de la actuación legal que se va a seguir, y no esta posición como si fuéramos tutoras de ella y vamos a decidir por ella, sino que tiene que tomar en cuenta la necesidad de que haya un consentimiento. Me parece muy interesante que el manual además le da herramientas y le da guías a las personas abogadas para temas que parecerían obvios o parecerían que en determinado segmento del ejercicio profesional ya están superadas, pero que es necesario pues seguir insistiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un pequeño apartado sobre la incorporación del lenguaje incluyente, no sexista, no discriminatorio, y lo importante que es utilizar este lenguaje, ¿no? Es el principal o uno de los principales instrumentos de trabajo para las personas abogadas. Se argumenta a través del uso del lenguaje, se defienden las ideas, se ponen las posturas,
Y entonces es muy importante que el uso del lenguaje no sea sexista y no sea androcéntrico. Esto es importante para que también la propia representación legal no replique situaciones de violencia y en ese sentido pues se pueda deconstruir paradigmas patriarcales a través de un lenguaje que no sea sexista, que no sea discriminatorio, que sea incluyente. Entonces eso es importante, y también es muy importante, así como lo del lenguaje no sexista, que el manual incorpora un esquema integral de atención. Y aquí lo que también nos permite entender es que las abogadas y los abogados no somos todólogos, y hay varias áreas de atención que necesita una mujer que ha sido víctima de violencia, que no necesariamente la persona abogada que la acompaña va a saber cubrir y va a saber responder y va a saber acompañarla en esa necesidad. Y entonces eso es importante porque la construcción de la confianza y de la cercanía humana e inclusive afectiva que puede tenerse con las víctimas necesita que se valore su situación emocional. Y entonces ahí la estrategia de litigio también puede tomar en cuenta que quizás valga la pena pues capacitarse en áreas que tengan que ver con psicología, con apoyo socioeducativo, con herramientas que no necesariamente son solo jurídicas y solo técnicas jurídicas, y eso también es muy importante, sobre todo para entender también el aspecto de la reparación del daño, de la necesidad que tienen las mujeres víctimas de violencia de que haya otros ámbitos en los cuales sean acompañadas, no solamente lo jurídico. Entonces eso también me parece muy importante, como un enfoque interdisciplinario de atención integral. Entonces las dimensiones psicológicas, sociales, tecnológicas, científicas, también tienen que ser tomadas en cuenta para que el acompañamiento sea eficiente y sea respetuoso de la necesidad de reparación que tienen las mujeres. Entonces, esas dos cosas me parecen muy interesantes, tanto la mención del lenguaje no sexista y no discriminatorio, como la necesidad de entender que hay un enfoque interdisciplinario que tiene que tomarse en el acompañamiento. Después de eso, el manual también se pone muy didáctico en el sentido de los pasos respecto a la denuncia, a lo que hay que hacer antes de la denuncia cuando vamos a ir por la vía penal. Pero también hay que tomar en cuenta, y yo les invito en la lectura del manual a que, por ejemplo, en este apartado en donde estamos específicamente hablando de la denuncia y de identificar el tipo penal y de cuál fue el delito, en cuál tipo penal encaja la descripción de los hechos que te está diciendo la víctima, pues siempre hay que hacer el símil en otras áreas, ¿no? No hay que quedarnos solamente en lo penal, sino también podemos entender que, bueno, también podemos hablar de la vía civil. Si la violencia fue ejercida, por ejemplo, en otros ámbitos, también podemos hacer como la comparación. El manual está enfocado en la lógica de agencias del Ministerio Público, de fiscalías, del tipo penal, pero hay que hacer siempre como este análisis, abriendo la esfera y el panorama no solamente a lo penal. Implicaría, por ejemplo, también atención, por ejemplo, en el sistema interamericano, podemos ahí hacer un símil con el planteamiento de una petición ante la Comisión Interamericana, por ejemplo, la solicitud de medidas cautelares. Es decir, hay que interpretarlo de la manera más amplia posible para la mayor protección de los derechos, ¿no? La protección más expansiva. Pero aquí en específico en el manual es muy didáctico. Tenemos aquí como los pasos antes de la denuncia, la identificación del tipo penal, paso 1, paso 2, identificar la agencia del Ministerio Público, cuál es el fuero que vamos a seguir. Antes del paso 3, pues acudir con la mujer víctima al Ministerio Público. Es decir, tenemos y va dando datos, ¿no? Así, por ejemplo, tips como tener preparado un acordeón que tenga como la información sistematizada, lo que te contó la víctima, qué es lo que ya sabes en la entrevista,
Entonces, aquí te va dando como tips muy útiles de cuál es la información mínima que tienes que haber recopilado antes de hacer la denuncia, ¿no? Ya te tienen que haber dado el relato, tienes que, en la medida de lo posible, saber quién fue el sujeto que cometió el delito o que ha estado cometiendo las violaciones, cuál ha sido justo como esto del ciclo de violencia que también comentaban en cuanto a entender, pues, como cuál ha sido la lógica y la línea del tiempo de la violencia que han sufrido las mujeres, etc. Entonces, bueno, eso es como la preparación antes de la denuncia. Después, durante la denuncia, también está ahí como los consejos que da el manual, ¿no? Que lo ideal es que el trato con el personal, por ejemplo, del Ministerio Público, lo haga la persona abogada que está acompañando, para que justamente no, pues prevenir un poco la revictimización que puede darse en agencias del Ministerio Público, en fiscalías o en otras dependencias. Entonces, que lo recomendable es que sea la persona abogada quien esté en el trato con el personal, que vaya por escrito la denuncia, que sea muy clara, que la redacción pueda como ejemplificar todos los elementos que sean necesarios. Y también pone ahí como ciertas cosas muy importantes, como que tomes en cuenta si es necesario solicitar medidas de protección al Ministerio Público. Aquí es donde les digo que hay que mantener siempre como la mente abierta para saber que esto no es únicamente en lo penal, para saber que, por ejemplo, le puedes medir medidas cautelares a la Comisión Interamericana, es decir, ampliar la perspectiva. Pero entonces ahí, pues, o sea, saber si tienes que presentarlas durante la denuncia y después en el seguimiento de la denuncia. Bueno, también ahí, ¿no? Es como desde lo básico, pues, como que solicites copias de la carpeta de investigación, el número de identificación del expediente, pero también hace mención de esto, ¿no? De la necesidad de que atiendas lo que puede ir solicitando la víctima en diferentes esferas, en la lógica de que el seguimiento va a ser, pues sí, va a ser como una necesidad que va a llevar bastante tiempo. Gracias. Entonces, sí, a ver, perdón, ¿sí? Es que estamos un tanto desfasados del tiempo, perdón la interrupción, Georgina. Yo te pediría atentamente concluir tu muy importante comentario para poder, estamos un tanto desfasados. Ruego tu conclusión. Claro. Perdón. Sí, no, sin problema. Bueno, finalmente hay una mención de los estándares internacionales. Esta es una mención muy, muy breve, pues básicamente es la recomendación 33 que tiene el Comité CEDAW y vienen un par de sentencias de la Corte respecto al derecho a la defensa, que tiene que ver con el 8.2 de la Convención Americana. Y además hay una parte muy interesante que yo les invitaría a estudiar, y con eso cierro, respecto a la estructura de la argumentación jurídica. Ahí el manual retoma lo que ha desarrollado Diego López respecto a este modelo de plantear la argumentación con la conclusión, el problema jurídico, la norma que aplica, la aplicación de la norma al caso concreto y tu conclusión, ¿no? Ahí creo que el manual también se mete una información bastante importante sobre específicamente cómo formar tu argumentación jurídica y cómo reforzarla. Es una modalidad que ya viene trabajada de hace mucho tiempo por parte de Diego López. Y en general, pues es como este capítulo 4 les brinda como tips muy, muy concretos y muy específicos para aterrizar lo que de manera muy completa los 3 capítulos anteriores les dieron de información. Muy bien, muchas gracias. Apreciamos mucho los muy interesantes comentarios de Georgina Vargas y sus aportaciones, especialmente al capítulo 4 del manual, y también reiterándole mi disculpa por la interrupción, pero es que como estamos desfasados del tiempo, incluso les ruego a las personas asistentes y a la distancia que nos han seguido, el que no vaya a haber oportunidad para un espacio de preguntas como era originalmente nuestra intención, pero sí
antes de dar por concluido el lanzamiento de este informe, que sin duda, por las razones que se han derivado, debemos darle la bienvenida al Manual de Herramientas Jurídicas para la Atención de Mujeres en Situación de Violencia, y también pues expresar una muy entusiasta felicitación y agradecimiento tanto a la autora principal como a las personas revisoras, así como a las organizaciones y instituciones que lo hicieron posible. Y en este sentido, les cedería también, para abrir un breve espacio para las personas organizaciones que lo hicieron posible, les cedería la palabra a Arantxa Ashley Charles Romero. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y una disculpa por los inconvenientes y las demoras en los tiempos, pero me permito presentar a Kate Brown de Bejar, quien es socia y copresidenta global de arbitraje de DLA Piper y quien es una de las que representa una de estas instituciones que ha financiado que este manual sea posible y que se lleve a cabo también el ciclo de capacitaciones que muy próximamente estaremos brindando. Por favor, si puede tomar la palabra, aproximadamente 2 minutos para poder decir unas palabras. Acá, por favor, le van a dar el micrófono. Muchas gracias. Y gracias por la invitación a acompañarnos en este evento. Aparte de mi rol en DLA Piper, también soy copresidenta del Comité de Arbitraje de la IBA, International Bar Association, y estoy acompañada el día de hoy por mi socia Gabriela Álvarez, que aparte de ser socia de DLA Piper, también está muy involucrada con la organización de Abogadas MX. Cuentan con todo nuestro apoyo. Es un honor para mí estar aquí para hablar 2 minutos sobre la importancia de este manual. Este manual no solo representa a un programa de formación práctica para abogados y abogados que brindan apoyo a mujeres en situaciones de violencia, sino que también una herramienta poderosa para romper ciclos generacionales de violencia doméstica y violencia contra mujeres en todos los contextos, que han afectado a mujeres, familias, niños y niñas durante décadas y años. Cada vez que una mujer accede a justicia con información clara y apoyo legal adecuado, damos un paso hacia un futuro más seguro y más justo. En DLA Piper creemos firmemente que la abogacía tiene un papel esencial en la transformación social, y por eso nos enorgullece profundamente haber colaborado con el UNAM, Prácticas para el Acceso a la Justicia, el Centro Mexicano Pro Bono, el Cyrus R. Vance Center for International Justice en este esfuerzo, y agradecemos en particular a G.E. Vernova por habernos invitado a ser parte de este proyecto tan importante. Agradecemos también particularmente a Ivette Montero, de Centro Mexicano Pro Bono, nuestra aliada incansable y comprometida. Y por supuesto felicitamos en particular a Arantxa por su trabajo. Cuentas con todo nuestro apoyo y seguimiento en la diseminación de este programa. El involucramiento del sector privado en iniciativas como esta no es opcional. Es necesario. Necesitamos empresas, firmas legales y organizaciones unidas para difundir esa información, empoderar a más mujeres y construir una sociedad donde la justicia no es un privilegio, sino un derecho accesible para todos y todas. En DLA Piper es un privilegio apoyar a esta iniciativa. Sabemos que el cambio real ocurre cuando trabajamos juntos, desde todos los sectores, para cerrar brechas y abrir caminos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Kate, y quedo muy agradecida de tus palabras. Y por último, me gustaría darle la palabra a Ivette Montero,
quien es fundadora y una de las personas que más me ha acompañado en este proceso de Justicia por Ellas, Ivette Montero, fundadora del Centro Mexicano Pro Bono. Adelante. Gracias, Aranza. No, simplemente un minuto para cerrar. Agradecerte profundamente el trabajo tan dedicado que has realizado, que retomaste de una primera edición y que ha sido un resultado exitosísimo, pero sobre todo por la identificación de las grandes expertas que nos acompañan el día de hoy y que te acompañaron en robustecer el manual y que lo han hecho de una forma maravillosa y que obviamente es una herramienta en la que buscamos que los abogados que se quieran sumar a la práctica pro bono o simplemente pues aquellas organizaciones de la sociedad civil que ya atienden a este grupo de mujeres que pueden estar en una situación de violencia tengan pues las herramientas correctas con todo este input que nos hicieron favor de poner. Muchísimas gracias de verdad a cada una de las revisoras. Doctor Orozco, agradezco también muchísimo la apertura de las puertas del instituto, agradecer al instituto y obviamente a la participación y colaboración activa de DLA Piper y G. Vernova y a la colaboración con el Cyrus Vance Center. Muchísimas gracias de verdad a todos ustedes, todas y todos que nos están acompañando el día de hoy, que están interesados en esta práctica y de mejorar nuestra práctica profesional legal para acompañar a las mujeres en situación de violencia. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias a todas, a todos.